Esperó su traición, luego desató el fideicomiso. El chuletón se enfriaba lentamente en el plato frente a mí. Poco hecho, justo como me gustaba. Justo como ella solía pedirlo para mí antes de empezar a llamarme predecible. Una mesa para 7. 7 copas pulidas. 7 servilletas dobladas. 7 sitios preparados con esmero en mi asador favorito, escondido en la parte de atrás cerca de la chimenea, el mismo donde habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios durante más de 2 décadas. Y ni una maldita silla estaba ocupada. Ni por mi esposa, que me envió un mensaje esa mañana diciendo que tenía una migraña terrible. Que quizás tendría que tumbarse el resto del día. Ni por mi hija, que respondió, lo siento, papá. Surgió algo de última hora con Jessica. Pero te quiero. Ni por mi hijo, que nunca respondió. Mi hermano me dejó en visto. Mi mejor amigo, 30 años de puros y viajes por carretera compartidos, no me envió más que silencio de radio. ¿Sabes lo que nadie te dice sobre cumplir 59 años? Que lo más ruidoso en tu cena de cumpleaños puede ser la ausencia de las personas que solían jurar que siempre te cubrirían las espaldas. No fue solo que me plantaran. Se coordinaron. No estaba cenando solo por accidente. Y, sin embargo, no me inmuté. Ni una sola vez. Verás, yo sabía desde hacía meses lo del romance, lo de los fondos desviados, lo del chat grupal familiar donde yo era el hazmerreír. No dije ni una palabra. Dejé que todo sucediera. Los observé amontonar sus cartas mientras yo, en silencio, barajaba de nuevo todo el mazo. Porque la traición no se enfrenta a gritos. Se enfrenta planeando. Justo cuando mi chuletón alcanzó la temperatura ambiente, el camarero se acercó con una nota. Sin sobre, solo una cartulina rígida doblada. La sostenía como si estuviera maldita. Alguien me pidió que le diera esto, señor. La abrí. 3 palabras escritas con una letra irregular. La reconocí de inmediato. Revisa tu teléfono. Era todo lo que decía. Sin firma, sin florituras, pero sabía exactamente quién la había enviado. Así que respiré hondo, bebí un sorbo de vino y cogí mi teléfono. La pantalla se iluminó con un solo mensaje, un solo nombre. Su padre, un litigante corporativo jubilado. El mismo hombre que una vez me dijo durante un viaje de pesca, eres la única razón por la que esta familia no es un escándalo de tabloide. Nunca me defendió en público. Pero sabía que él observaba, y ahora estaba asustado. El mensaje decía, llámame antes de que destruyas a toda esta familia. Así que lo habían recibido. La notificación formal de activación. Había comenzado. Lo curioso de las cenas familiares es que pasas décadas asumiendo que se tratan de conexión. Resulta que a veces son solo una performance artística. Y cuando el elenco abandona el escenario sin ti, se olvidan de que tú podrías ser el dueño de los derechos de todo el guión. No respondí al mensaje. Simplemente puse el teléfono boca abajo sobre el mantel de lino. Sé que la mayoría de la gente escucha estas historias sin suscribirse nunca, pero si incluso unos pocos de ustedes lo hacen, le dice al equipo que alguien ahí fuera realmente ve lo que estamos haciendo. Y créanme, eso significa muchísimo más de lo que piensan. La mesa permaneció vacía. El chuletón se enfrió. El camarero pasó 2 veces, dudó y luego se alejó. Quería preguntar si estaba bien. Yo quería preguntar si la traición alguna vez deja de doler después de la 10ª o 11ª vez. Pero en lugar de eso, me recliné, doblé la nota y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, justo al lado de la copia de la cláusula 14C de los estatutos del fideicomiso familiar Holly. La que había estado inactiva desde 1954. La que todos olvidaron que existía. La que yo había reactivado silenciosamente hacía 37 horas. Que disfrutaran de sus pequeños susurros, de sus miradas de suficiencia, de sus mensajes privados, pensando que yo era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado lento para darme cuenta. Porque no solo me di cuenta, lo documenté, y ahora la cena había terminado. La rendición de cuentas apenas comenzaba. Vas. El mensaje flotaba en la pantalla de bloqueo como el martillo de un arma amartillándose a lo lejos. Una sola línea, sin emojis, sin cortesías.
Acabo de recibir la alerta del bufete de abogados del fideicomiso. Llámame antes de que destruyas a toda esta familia. El tono era completamente equivocado. No un hola, Thomas. No un hablemos de esto. Solo pánico. Crudo, desnudo y torpe, viniendo de un hombre que una vez negoció fusiones multimillonarias con una voz como granito pulido. Thomas no se movió, solo miró las palabras brillantes, luego tocó la pantalla para apagarla y dejó el teléfono boca abajo junto a su copa de vino. Estaba hecho. La notificación había sido entregada, lo que significaba que la señora Drake, en el bufete del fideicomiso, había iniciado la fase 2 del desplazamiento. Lo que significaba que cada nombre en el nivel de beneficiarios secundarios, incluyendo a su esposa, sus hijos, su hermano, y sí, incluso a su mejor amigo de toda la vida, acababa de recibir una notificación digital informándoles de una acción fiduciaria pendiente debido a una conducta indebida coordinada contra el beneficiario principal. Esa fue la frase que la señora Drake insistió en usar, conducta indebida coordinada. Sonaba a algo sacado de un manual de recursos humanos corporativo, pero en su pequeño mundo de colusión se sentiría más como un terremoto. Su padre no era parte de la traición. No directamente. Pero Thomas no había olvidado el verano de 2019 cuando vio en silencio cómo el anciano interceptaba un sospechoso documento fiscal que había llegado accidentalmente a la casa del lago familiar. Un documento que habría alertado a Thomas sobre la cuenta secundaria de su esposa, que desviaba $3.000 a la semana a honorarios de consultoría inexistentes. El anciano no dijo ni una palabra. Simplemente dobló el papel, lo arrojó al fuego y se sirvió otro vaso de whisky. Es mejor que no lo sepas, Thomas, había murmurado. Hay cosas que es mejor dejar pasar. Thomas había asentido. Incluso entonces, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba archivando el recuerdo en esa profunda bóveda que reservaba para las partidas largas. Ahora, la bóveda estaba abierta. El mensaje de su padre no era solo una advertencia. Era una confesión, una admisión tardía de que todo lo que creían protegido, no lo estaba. Thomas había peinado los estatutos él mismo con la guía de la señora Drake, cada cláusula, cada nota al pie, cada pequeña reliquia moral que su abuelo de la era de la depresión había pensado en codificar al construir el fideicomiso familiar Holly. Cláusula 14c. Ese era el eje, oculto tras un lenguaje arcaico y asumido como inaplicable. Establecía con seca precisión, si el beneficiario principal del fideicomiso sufriera un incumplimiento familiar orquestado con ocultación demostrada, dicha parte podrá optar por el desplazamiento de los niveles secundarios previa revisión por parte de un tercero. Se necesitaron 9 meses para reunir las pruebas. 6 semanas para organizar la revisión, 3 días para que el comité de ética del bufete lo aprobara. Ahora los correos electrónicos estaban enviados, las cuentas congeladas, el nudo legal apretándose, y su padre, estoico, cruelmente pragmático toda su vida, finalmente estaba entrando en pánico. No llamaba porque le importara. Llamaba porque la bestia que una vez creyó dócil finalmente había mostrado los dientes. Thomas tomó un sorbo lento de su vino. Aún no había tocado el chuletón. Observó el comedor. Luz suave, charlas, el tintineo de los tenedores. Nadie se fijó en el hombre del rincón que acababa de detonar un legado. Al mensaje de su padre le siguió un segundo. Le advertí que no involucrara a tu hermano. Eso fue un error. Thomas también dejó reposar ese. Un tercero. Por favor, reunámonos. Iré a donde estés. Thomas sonrió, apenas. El hombre que una vez bromeó diciendo que Thomas era un buen beta para su alfa ahora quería una audiencia. ¿Y para qué? Para negociar con décadas de complicidad. Thomas deslizó el dedo hacia arriba, copió el mensaje y se lo reenvió a la señora Drake con una sola instrucción: registrar bajo, respuesta de pánico de parte secundaria. El fideicomiso requería la documentación de cualquier intento de interferencia una vez que los protocolos de activación estuvieran en efecto. No estaba ignorando al anciano. Lo estaba archivando junto con el resto. Que se retorcieran. Que amenazaran. Que adoptaran poses. No estaba borrando a la familia. La estaba recentrando. En torno a la verdad, en torno al legado y en torno a la única persona que todos subestimaron. El hombre que se sentó en silencio a la cabecera de la mesa vacía y dejó que su silencio los condenara.
El fideicomiso de la familia Holly siempre había sido un tema de susurros cautelosos, como un fantasma que todos pretendían que era solo folclore. La Biblia del Viejo, solían llamarlo, páginas de denso legalismo mecanografiado enterradas en archivadores de caoba y cajones cerrados con llave. Establecido en 1946, reestructurado 2 veces en los años 70 y luego archivado digitalmente en 2003 tras un breve susto por daños de moho. Thomas lo conocía mejor que ninguno de ellos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque mientras ellos se reían a sus espaldas de su comportamiento leal de Golden Retriever, él estaba leyendo, memorizando y preparándose. Su abuelo, Everett Holly, no era solo un inversor astuto. Era uno paranoico. Después de ver a 2 de sus propios hermanos destruir un negocio familiar de transporte marítimo durante la Gran Depresión a base de mentiras, robos y luchas internas, juró que a ningún futuro Holly se le permitiría quemar la casa sin que las cerillas se volvieran contra ellos. Así que creó el fideicomiso no como un regalo, sino como un campo de minas. Podías caminar por él. Podías beneficiarte de él. Pero si dabas un paso en falso, aunque solo fuera una vez, estallaría. La cláusula 14C era uno de los cables de trampa. La mayoría de la familia asumía que era solo simbólica, un gesto, algo escrito en una era pasada cuando la traición todavía vestía trajes y corbatas y no mensajes directos de Instagram y chats de grupo encriptados. Pero la cláusula 14C era real y estaba activa. Thomas la había releído cientos de veces durante el último año. Si el beneficiario principal sufriera un daño coordinado por parte de sus parientes, dicho beneficiario podrá activar el desplazamiento discrecional, pendiente de pruebas corroborativas y revisión por parte del panel de ética gobernante. La redacción sonaba ceremonial hasta que te dabas cuenta de lo que significaba. Significaba que si eras traicionado y podías probarlo financiera, relacional y legalmente podías reiniciar el tablero, desplazar a todos, quitar derechos de voto, suspender herencias, congelar propiedades, cancelar estipendios, incluso revocar el acceso a los recursos familiares bajo reclamo fiduciario. El único requisito, que fuera coordinado. Y se lo habían puesto muy fácil. Las fotos de su esposa y su mejor amigo en el asiento trasero de un SUV negro saliendo de una conferencia en Chicago. La firma de su hermano en los documentos de la LLC vinculada a una empresa de consultoría fantasma que su esposa usó para drenar $180.000 de una cuenta de inversión compartida. Las reservas compartidas de Airbnb de sus hijos programadas para coincidir con los retiros de bienestar de ella, pagados a través de cuentas etiquetadas como desembolsos de salud mental. No había contratado a ningún investigador privado. No lo necesitaba. Eran perezosos, engreídos y descuidados. Cada factura, cada correo electrónico, cada movimiento financiero, capturado en pantalla, notariado, organizado por el equipo legal de la señora Drake con una eficiencia inquietante. Y a las 7:46 de esa mañana, Thomas autorizó la presentación. No una declaración, no una confrontación, solo una silenciosa casilla de verificación en un formulario digital marcada como proceder con el desplazamiento. Para las 9:15, las notificaciones oficiales habían salido. El software envió a cada destinatario una notificación formal del fideicomiso, está recibiendo este aviso debido a una revisión fiduciaria pendiente con respecto a su estatus como beneficiario secundario. Se ha aplicado una retención a todas las distribuciones hasta nueva determinación. Sin detalles, sin advertencias, solo una precisión fría y limpia. Las mismas personas que habían ignorado su mensaje de cumpleaños ahora recibían algo mucho más escalofriante. Y para el mediodía, 2 de ellos, su hijo y su hermano, ya habían intentado llamarlo. Dejó que sonara, porque el fideicomiso Holly no era su venganza. Era su escudo. Era lo que su abuelo había construido para un futuro Holly que pudiera estar rodeado de traidores sonrientes y no supiera en quién confiar. Y ahora estaba haciendo exactamente para lo que fue diseñado, proteger el legado, no el ruido, no las apariencias, no a los que interpretaban el papel de familia mientras la envenenaban desde dentro. No, solo al que permaneció en silencio el tiempo suficiente para dejar que terminaran de enterrarse a sí mismos, y luego, con calma, encendió el foco. La cláusula 14 se había dormido durante décadas. Ahora estaba despierta y no parpadeaba. 3 días antes de la cena, antes de las sillas silenciosas y el mensaje de voz tembloroso, Thomas se sentó bajo las luces empotradas de una oficina que olía a desinfectante de lavanda y madera vieja.
Frente a él estaba la señora Elaine Drake, administradora principal de fideicomisos en Carrington y Steele, una de las firmas de legado más discretas del estado. Era pequeña, de pelo plateado, y llevaba unas gafas tan estrechas que parecían signos de puntuación equilibrados sobre su nariz. Su voz era uniforme, casi tranquilizadora, como si estuviera leyendo cuentos para dormir, no activando un exilio financiero. Sobre la mesa, entre ellos, había un portafolio de cuero azul marino, sus clips de esquina de latón aún fríos por el aire de la mañana. Dentro, página tras página de detalles condenatorios, transferencias bancarias que no deberían existir, imágenes de seguridad de la cabaña de Vermont que mostraban claramente a su esposa entrando con su hermano horas después de que afirmaran estar en conferencias separadas. Una declaración jurada de un empleado de la oficina familiar que escuchó a la hija de Thomas burlarse de su credulidad en una llamada con su madre. El testigo incluso había transcrito la risa. Todavía está tratando de planear un cumpleaños sorpresa como un cachorrito triste, había dicho ella. Es patético. La señora Drake pasó una página y la giró ligeramente para que él la viera. Reasignación de capital de propiedad conjunta a propiedad única ejecutada por su esposa el mes pasado, señaló, tocando la página. Presentado con una divulgación conyugal incompleta. ¿Es esta su firma? Sí. No lo era. Era un garabato apresurado. La T ni siquiera se curvaba correctamente, probablemente copiada de un antiguo contrato de arrendamiento. Thomas negó con la cabeza. La señora Drake asintió como si fuera lo esperado, luego ajustó su tableta y mostró un panel digital con los 7 beneficiarios secundarios nombrados. En opinión del Comité de Ética, basándose en la evidencia documentada y la revisión, las 7 partes han incumplido sus obligaciones fiduciarias o morales. ¿Le gustaría iniciar el desplazamiento total? Thomas no habló durante varios segundos. No porque dudara, sino porque quería sentirlo. Este momento, no de ira, no de triunfo, solo la gravedad estéril de una puerta cerrándose. Asintió una vez. Sí, desplazamiento total. La señora Drake no se inmutó. Tocó su pantalla. Sonó un pequeño timbre. El próximo ciclo de la junta directiva reflejará estos cambios. Los describió uno por uno, como un cirujano explicando una extracción de rutina. La participación del 14% de la familia en Holymore Logistics sería reponderada, con Thomas asumiendo el 100% de las acciones del fideicomiso. Su hermano, anteriormente listado como apoderado, fue eliminado. Una propiedad en Cape Cod, actualmente ocupada por su hijo y su novia, debía ser congelada inmediatamente bajo revisión de activos. Derechos de ocupación suspendidos. Los estipendios de viaje a Europa, anteriormente distribuidos a su hija y su socio del colectivo de arte, fueron terminados. El reembolso de viajes anteriores que excedieron el presupuesto ahora era retroactivamente disputado. Un fondo de educación privada originalmente destinado a futuros nietos fue puesto bajo un estado de bloqueo restringido. Su uso ahora requería la aprobación unánime de la Junta, que ya no existía. La señora Drake recitó estos cambios de la misma manera que un bibliotecario podría anunciar multas por retraso. Sin veneno, sin alegría, solo fluidez procedimental. Thomas no reaccionó, solo escuchó, respirando lentamente. Ella hizo una pausa, luego juntó las manos. Señor Holly, estoy obligada a preguntar si le gustaría que ofreciéramos a las partes desplazadas una reunión de revisión explicativa. Él levantó la vista. ¿Con qué fin? ¿Cierre, o quizás reconciliación? Casi se rió, pero en su lugar, negó con la cabeza. No me ofrecieron nada cuando decidieron excluirme de mi propia familia. La señora Drake tomó una pequeña nota. Muy bien. Oferta de revisión rechazada. Documentación anotada. Metió la mano en un cajón y le deslizó un sobresellado. Estos son sus documentos formales de reasignación de fideicomisario. Serán refrendados y presentados ante el secretario de Estado por la mañana. Usted será el único beneficiario activo hasta que se establezca una nueva lista de secundarios. Él miró el sobre, no con vacilación, sino con la solemnidad de un hombre que recibe una bandera doblada en un funeral militar. No había querido esto, pero se lo habían ganado. Cada excusa falsa. Cada sonrisa susurrada. Cada silla vacía. Esto no era un berrinche. Era arquitectura.
Porque Thomas sabía algo que todos habían olvidado. El legado no se construye en público. Se defiende en silencio. Y ahora, pieza por pieza, lo estaba reclamando sin gritar, sin portazos. Solo con una firma silenciosa a la vez. La ironía era que su hermano Patrick siempre se había creído el guardián del legado familiar. Así se llamó a sí mismo en el último retiro de la Junta, después de demasiado whisky y un discurso que nadie pidió. Somos los custodios de la visión del abuelo, había dicho, medio arrastrando las palabras, lleno de suficiencia. Y Thomas, tú, bueno, siempre has sido el corazón. Pero yo soy la columna vertebral. Thomas recordó forzar una sonrisa educada. ¿Columna vertebral? Claro. La misma columna vertebral que se dobló como un clip en cuanto su cuñada coqueteó con un promotor inmobiliario en Naples. La misma columna vertebral que se torció convenientemente cuando su padre falleció y la herencia fue dividida silenciosamente a puerta cerrada. Y ahora, la misma columna vertebral que ayudó a la esposa de Thomas a cambiar los títulos de propiedad bajo la mesa a cambio de crédito de consultoría. Pero lo que pasaba con Patrick era que nunca leía nada. De verdad. Firmaba. Asentía. Se abría paso a base de fanfarronadas en las reuniones de la Junta con frases como delta de apalancamiento trimestral y liquidez del legado. Pero nunca, jamás, leía la letra pequeña. Thomas sí lo hacía. Y la cláusula 10 estaba enterrada en lo profundo de los estatutos del fideicomiso, escrita en una estructura de cláusula de posguerra tan arcaica que bien podría haber estado en latín, pero el significado era simple: si se descubre que un cofideicomisario hermano ha actuado a sabiendas en coordinación con partes externas para ocultar, redirigir o comprometer de otro modo los activos compartidos, el beneficiario principal puede revocar los derechos de voto de dicho fideicomisario presentando pruebas al administrador de la gobernanza y notificando al secretario de Estado. El lenguaje no era florido, no pedía drama. Requería un formulario y una declaración jurada, que Thomas presentó 2 días después de su reunión con la señora Drake. No llamó a Patrick. No lo amenazó. No le preguntó por qué decidió ayudar a la esposa de Thomas a falsificar sus iniciales en el documento de refinanciación de la tierra de Vermont. Ya sabía por qué. Patrick siempre había resentido ser el menor. El que no heredó la participación mayoritaria. El que tenía que pedir aprobación para cada desembolso de capital. Pero en lugar de construir algo propio, se aferró a la órbita de Thomas, pretendiendo proteger lo que en secreto estaba saqueando. Y así, para el miércoles por la mañana, un archivo digital llegó a las bandejas de entrada de la junta directiva de Hollymore Logistics, cambio de autoridad del fideicomisario. Thomas Holly, derechos de voto exclusivos, con efecto inmediato. Adjunto estaba el archivo estatal, limpio, verificado, sellado. El sistema había aceptado la presentación sin cuestionarla porque era impecable. No hubo una expulsión dramática, ni un comunicado de prensa, solo una eliminación silenciosa. Patrick le envió un mensaje a las 11:43 de la mañana: oye, ¿cambiaste algo en la aplicación de la Junta? No veo el menú de votación. Thomas respondió simplemente: ya no eres un fideicomisario con derecho a voto. Consulta la cláusula 10A. No hubo respuesta durante 3 minutos. Luego, ¿qué demonios estás haciendo? Thomas no respondió. En su lugar, reenvió el intercambio a la señora Drake para su registro y entró en su estudio, donde los estatutos originales del fideicomiso todavía descansaban en una estantería de nogal, encuadernados en cuero verde. Los bordes dorados como una Biblia de iglesia. Lo bajó y fue directamente a la 10A. Tocó con el dedo el margen donde su abuelo había garabateado una nota a lápiz décadas atrás: nadie es inmune, ni siquiera la sangre. No lo había entendido de niño. Ahora era un bisturí. Cuando Patrick finalmente llamó, farfullando, enfurecido, tratando de sonar sorprendido, fue directo al buzón de voz. Thomas ya había creado un nuevo protocolo interno en la empresa de logística: toda la comunicación de la Junta debía pasar por el departamento legal, sin excepciones. Esa noche, Thomas se sentó junto a la chimenea con un vaso de whisky de centeno y observó el fuego crepitar. Su hermano no solo lo había traicionado. Lo había puesto a prueba, y había fracasado. Sin estallidos, sin peleas, solo un archivo silencioso registrado en la oficina del secretario de Estado a las 2:14 de la tarde. Una firma, una presentación y luego silencio.
Porque la autoridad no grita, firma. Lo llamaban papá cuando los cheques se cobraban, pero él cuando el chat de grupo se volvía tóxico. Él lo sabía. Había visto las capturas de pantalla enviadas por una becaria de la antigua startup de su hija. La que la había financiado con $250.000 bajo la promesa de una línea de joyería sostenible que se convirtió exactamente en un evento pop-up y 6 meses de storytelling en Instagram. La becaria había renunciado después de 2 semanas y le envió a Thomas el archivo por correo electrónico por sentimiento de culpa. «Mereces saberlo», escribió. Él no había respondido. Simplemente lo guardó. «Déjalo que se siente solo como el mártir que le encanta ser», había escrito su hijo. No es nuestro trabajo proteger su ego. Su hija había intervenido, quiere que nos arrastremos para poder sentirse poderoso. Al diablo con eso. No es el único Holly que importa. Pensaban que era un desahogo inofensivo, solo frustración privada. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos se molestó en aprender, era que el fideicomiso no era solo una tubería financiera. Era una fortaleza, y tenía reglas. La cláusula 22 estaba enterrada bajo el encabezado de Condiciones de desembolso, 2 páginas después de una cláusula sobre cumplimiento de atención médica y justo antes de la cláusula sobre anulaciones caritativas. Lenguaje seco y olvidable. La alienación o abandono deliberado del beneficiario principal durante periodos de angustia emocional documentada resultará en el aplazamiento inmediato de todos los desembolsos pendientes o programados para las partes secundarias involucradas. La duración del aplazamiento será indefinida hasta una nueva evaluación. Traducción simple: si abandonas a tu padre cuando te necesita, no hay herencia, ni plazos, ni apelaciones. Y ahora, el lunes siguiente a la cena, recibieron el aviso. Ambos, correos electrónicos dirigidos individualmente enviados desde el servidor seguro del bufete de abogados. Asunto: cambio en el estado de desembolso. Fideicomiso familiar Holly. Estimado /a nombre, esto es para informarle que, basándose en una reciente revisión del panel de ética, su posición como beneficiario secundario bajo el fideicomiso familiar Holly ha sido reclasificada como, bajo aplazamiento temporal. Esta acción fue tomada bajo la cláusula 22 debido a un comportamiento inconsistente con las obligaciones del beneficiario. Todos los futuros retiros de herencia quedan suspendidos a la espera de una reevaluación completa. Sin disculpas, sin calidez, solo aire legal gélido. Su hija no esperó. Llamó en cuestión de minutos. Buzón de voz gritando: «Estás haciendo esto porque no fui a tu estúpida cena, porque no quería fingir que todo estaba bien». No mencionó la cuenta de Venmo secundaria que usaba para enviar dinero a su madre mientras fingía estar financieramente abrumada. No mencionó las vacaciones grupales que planeó con su madre y su tío Patrick bajo la etiqueta del retiro de bienestar. Solo mencionó el dinero. Su hijo no gritó. Envió un mensaje de texto. «Podemos arreglar esto. Hablaré con ella». «Bueno, hablaré contigo. Simplemente no hagamos nada permanente». ¿Permanente? Lo único permanente era la fractura. No era que hubieran cometido un error. Era que habían elegido creer la peor versión de él, la narrativa que su esposa hiló mientras masajeaba su propia culpa hasta convertirla en victimismo. «Ella también está sufriendo», dijo una vez su hijo. Quizás. Pero no sufrió cuando vació la cuenta de ahorros de emergencia y cambió el nombre del beneficiario de la cuenta Roth IRA a su nueva LLC. No sufrió cuando se paró frente al espejo ensayando cómo manipular a sus hijos para que pensaran que Thomas era manipulador y necesitado. Eso también estaba en las capturas de pantalla de la becaria. La verdad era que los niños eran adultos, y como adultos, tomaron decisiones. Ahora vivirían con ellas. No devolvió la llamada, no envió un mensaje, no envió una advertencia. Simplemente dejó que la cláusula hablara por sí misma. El bufete de abogados registró sus reacciones como se requería. Su hija presentó una consulta urgente con el administrador del fondo. Fue denegada. Su hijo envió un correo electrónico al abogado de la herencia que su madre había contactado. Sin respuesta. Porque la pausa en los desembolsos no era solo una política. Era una profecía. Fue escrita décadas atrás por un hombre que había sobrevivido a que su propia familia se volviera contra él. Que había jurado que sus descendientes nunca se sentirían impotentes ante la traición.
Y ahora Thomas lo entendía mejor que nunca. No se trataba de castigo. Se trataba de sentar un precedente. Porque una vez que dejas que tus hijos crean que el amor les da derecho a una herencia, sin importar cómo te traten, les entregas una espada y colocas tu propio cuello debajo de ella. Así que Thomas no respondió. Se sirvió un vaso de bourbon, salió al jardín que había plantado con sus propias manos y dejó que el silencio cayera como una armadura. Que gritaran. No le quedaba nada que darles, excepto la lección que pensaron que nunca les enseñaría. Ella acababa de salir de su tratamiento facial de mediodía cuando el notificador judicial se acercó a su Range Rover y le preguntó su nombre con esa clase de cortesía desapegada que gritaba, «Esto no es un paquete». Ni siquiera llegó a abrocharse el cinturón de seguridad antes de que él sobreaterrizara en su regazo. No una petición de divorcio. Podría haber esperado eso. No, esto era peor. La portada era seca, pero en cuanto pasó al segundo párrafo, sus manos comenzaron a temblar. Asunto: impugnación legal de la autoridad de cofirma debido a tergiversación fiduciaria y asociación financiera oculta. En otras palabras, te están excluyendo de cada cuenta que pensabas que controlabas. Thomas ni siquiera se había molestado con el teatro. Ninguna confrontación dramática, ninguna acusación durante la cena, solo una presentación quirúrgica notificada un viernes a mediodía, cuando su abogado ya no estaba en la oficina y los tribunales no volverían a abrir hasta el lunes. Adjunto a la notificación había una cronología de pruebas de 8 páginas, cronológica, meticulosa, clínica. Y terminaba muy deliberadamente con una línea que convertía todo el documento en un arma. 14 de abril, sujeto declinó la invitación a la cena de cumpleaños del cónyuge sin notificación. Ausencia coordinada corroborada por 6 partes adicionales nombradas. El incumplimiento indica la intención de causar daño emocional y reputacional al beneficiario principal. Lo leyó 2 veces, luego una tercera. Porque en ese momento, lo entendió. La cena no era solo una obligación social olvidada. Había sido la última ficha de dominó. El detonante que Thomas necesitaba para reformular todo lo que habían hecho, no como un pequeño y triste drama familiar, sino como un sabotaje coordinado y legalmente procesable. Esa línea por sí sola reformulaba la traición como un daño intencional. Y de repente, lo que una vez se sintió como chismes, miradas de desdén y una actitud de simplemente no teníamos ganas de fingir, era ahora evidencia. Evidencia revisada por abogados, sellada por el panel de ética del fideicomiso, presentada ante un juez. Su abogado, una vez que finalmente le devolvió la llamada más tarde esa noche, leyó el documento y no dijo una palabra durante 10 segundos completos. Luego, simplemente, ¿sabías que estaba documentando todo esto? Ella susurró que no, porque no lo había hecho. Ninguno de ellos lo había hecho. La cronología hacía referencia a todo, desde los registros de GPS de su esposo que mostraban su presencia en 3 lugares distintos donde ella afirmó que él no había estado, hasta intentos de acceso a cuentas realizados desde sus dispositivos a horas en las que juró que estaba dormida, pasando por metadatos compartidos de AirDrop que la mostraban en posesión de imágenes, fotos de ella y el mejor amigo de Thomas que había jurado que nunca existieron. Y luego vino la bomba, una asociación financiera oculta presentada ante el Estado hacía 3 meses, una LLC registrada en Wyoming. Su nombre en ella junto con el de Patrick. Se había olvidado de esa. Patrick dijo que era solo una formalidad para ayudar con sus impuestos. Nunca imaginó que Thomas la encontraría, y mucho menos que la usaría. Ahora, estaba citada en la presentación como evidencia clara de asociación oculta, ejecutada sin la divulgación requerida al beneficiario principal. Entró en pánico, llamó a Patrick, buzón de voz. Intentó con su hija, sin respuesta. Le envió un mensaje a su hijo. ¿De verdad papá hizo esto? Nada. Porque para entonces todos lo habían visto también, y todos sabían que esto no era un farol. Thomas había presentado la demanda antes de notificarla. El bufete de abogados había registrado el congelamiento de la cofirma en 5 bancos y 2 corredurías. Su nombre estaba marcado, las transacciones detenidas, su acceso pendiente de revisión. Y el lenguaje utilizado en los documentos no era pasivo. Palabras como coordinación maliciosa, intención de defraudar, retiro encubierto y redirección premeditada de activos la pintaban no como una esposa despechada, sino como un actor hostil, un riesgo para el fideicomiso. Su abogado intentó cambiar de estrategia.
Presentaremos una respuesta el lunes. Diremos que estabas bajo estrés emocional. Lo enmarcaremos como un malentendido. Negaremos la intención. Pero incluso mientras lo decía, ella podía escuchar la incertidumbre. Porque se puede discutir la emoción. No se puede discutir una cronología, especialmente una que termina con 7 sillas vacías y una nota que dice, revisa tu teléfono. Se sirvió una copa de vino. Su mano todavía temblaba. Esto no era solo una maniobra legal. Era un espejo sostenido por el hombre que ella pensaba que era demasiado blando para tomar represalias. Ahora podía verse a sí misma con claridad, y el reflejo se parecía mucho a un daño premeditado. Documentado, presentado y ya aceptado por el tribunal. El teléfono sonó a las 6:18 de la mañana, justo cuando el sol comenzaba a filtrarse a través de las lamas de las viejas contraventanas de la plantación en el estudio de Thomas. Dejó que sonara 3 veces antes de responder. Sin saludo, solo silencio al principio. Luego, la voz grave y rasposa del hombre que solía brindar con él con bourbon y llamarlo hijo como si lo sintiera de verdad. No tenías que llegar tan lejos. Thomas exhaló una vez, tranquilo y firme. Tú la criaste, dijo. Sabías de lo que era capaz. Simplemente no te importó hasta que se volvió en tu contra. Una pausa. El crujido de papeles, o tal vez solo manos temblando al otro lado. Su padre era del tipo que nunca perdía la compostura, ni en reuniones, ni en tribunales, ni en acaloradas cenas familiares. Siempre tenía esa calma tensa, como un lobo pretendiendo ser el abuelo de alguien. Pero hoy, la máscara se estaba resbalando. Quedarán arruinados, dijo un poco demasiado rápido. La Junta, la Fundación, incluso sus licencias de consultoría. Thomas interrumpió, tranquilo, quirúrgico. No deberían haber apostado con mi silencio. Eso dio en el blanco. Hubo una respiración, aguda e inestable, seguida por el clic apenas audible de un encendedor. Casi podía ver al hombre paseando por su despacho, la vieja silla de cuero girando detrás de él, una carpeta medio abierta sobre el escritorio con pestañas rojas que no estaban allí ayer. Le aconsejé que no congelara la cuenta IRA, dijo el anciano. Le dije que atraería escrutinio. Thomas no respondió. Dijo que nunca te darías cuenta, añadió, más suave esta vez. Que nunca preguntabas por el dinero. Thomas se rió entre dientes, pero sin humor. No preguntaba porque ya lo sabía. Solo quería ver hasta dónde lo llevaría antes de que intervinieras. El silencio ahora era más pesado. Dios santo, Thomas, murmuró. Esto ya no es control de daños. Has iniciado un incendio. No, dijo Thomas. Simplemente me niego a limpiar sus cenizas nunca más. Otra pausa. ¿Crees que esto no te afectará a ti? Thomas miró la foto enmarcada en la estantería. El día de su boda. Su padre de pie a su lado, una mano en su hombro, la otra sosteniendo una bebida, la sonrisa falsa, el agarre demasiado fuerte. Ya lo hizo, dijo Thomas. Por eso termina aquí. Hubo una larga pausa, un cambio en el aire, el tipo de silencio que solo llega cuando un hombre se da cuenta de que ya no tiene influencia, solo un legado que perder. Podrías haber acudido a mí, dijo su padre finalmente. Podríamos haberlo arreglado en privado. En silencio, Thomas cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esa oferta, empapada de historia, de códigos masculinos de discreción y de arreglar las cosas como hombres. Pero luego los abrió. Intenté el silencio. Durante 20 años, intenté el silencio. Todos ustedes simplemente lo confundieron con debilidad. Es mi hija, Thomas. Es una mujer adulta, replicó él. Y ahora enfrentará las consecuencias de una adulta. Estás manchando tu propio nombre, intentó de nuevo el anciano. Esta vez, apelando al legado, la última flecha en el carcaj. El nombre Holly tiene peso. Instituciones, fundaciones. No puedes simplemente quemar eso. No estoy quemándolo, dijo Thomas, con la voz helada. Estoy quemándolos a ustedes para que salgan de él. Eso fue todo. Su padre guardó silencio de nuevo. Pero esta vez, era el tipo de silencio que Thomas había esperado años para oír. No táctico, no condescendiente, sino pequeño.
El sonido de un hombre dándose cuenta de que el tablero de ajedrez que pensaba que había construido ahora estaba volcado. Thomas esperó un instante más y luego añadió, y dile a Patrick que deje de dejar mensajes de voz. Tampoco me interesa su versión de la historia. El anciano no protestó, solo murmuró en voz baja, no eres el mismo hombre que solía conocer. No, dijo Thomas. Nunca me conociste. Simplemente asumiste que nunca despertaría. Terminó la llamada. Sin un portazo, sin una última palabra, solo un clic. Luego, Thomas volvió a colocar el teléfono en el escritorio, se levantó y caminó hacia la ventana. El sol finalmente había superado los árboles. La luz se derramaba en la habitación, pintando las estanterías, la alfombra, el viejo escritorio de roble. Se quedó mirando la luz durante un largo rato, porque ahora no había vuelta atrás, y no quedaba nadie a quien llamar. El correo electrónico llegó a las bandejas de entrada a las 8:02 de la tarde en punto del domingo. Sin filtraciones, sin rumores previos. Solo un asunto frío y estéril que cayó en las bandejas de entrada de más de 300 partes interesadas, donantes, socios corporativos y enlaces institucionales vinculados al fideicomiso Holly. Asunto: Fideicomiso Holly. Actualización formal sobre cambios en la gobernanza. Sin emojis, sin adornos de marca, solo un archivo PDF adjunto y un párrafo de texto, se adjunta un resumen formal de la reestructuración de la gobernanza y las actualizaciones del estado de los beneficiarios, según lo ratificado por el panel de ética del fideicomiso y aprobado por las entidades legales designadas. Estos cambios son efectivos de inmediato. Dentro del adjunto, 6 páginas de reestructuración. El nombre de Thomas ahora figuraba solo bajo fideicomisario principal. Su esposa, Patrick, ambos hijos y su mejor amigo de toda la vida, anteriormente listados como asesores estratégicos y custodios del legado, habían sido eliminados. Sus puestos estaban marcados como vacantes debido al incumplimiento del protocolo ético bajo la cláusula 14C y la cláusula 22D. 2 fundaciones vieron sus patrocinios pausados. 3 grandes iniciativas fueron congeladas. Estipendios de viaje, honorarios de consultoría, privilegios de inversión conjunta, todo suspendido. Y la página final nombraba 3 nuevos roles de supervisión, un oficial de cumplimiento, un analista de gobernanza y un auditor forense. Ninguno de ellos llevaba el apellido Holly. Fue una masacre silenciosa. Y para el lunes por la mañana, comenzaron las llamadas. No de la familia, de las instituciones. Un antiguo patrocinador de la Junta, director de un fondo de dotación universitario vinculado a una beca a nombre de Everett Holly, renunció de inmediato. Otro lo siguió en 1 hora. Para el mediodía, circulaban susurros. ¿Qué habían hecho? ¿Por qué se eliminaron los nombres? ¿Hubo fraude? ¿Luchas internas? Un periodista de un blog de filantropía de nicho intentó llamar al asistente de Thomas. Sin comentarios. A las 3:15 de la tarde, sonó el teléfono personal de Thomas. Uno de los miembros de la junta salientes, un hombre al que había estrechado la mano docenas de veces en galas, que una vez brindó por él por ser el motor silencioso de la estabilidad Holly. El hombre no perdió el tiempo. Te están culpando a ti, dijo. Thomas, sentado en la larga mesa de madera de la sala de conferencias privada del fideicomiso, simplemente miró por la ventana y respondió, que lo hagan. Eso fue todo. No alzó la voz, no emitió una refutación, no entró en sus redes sociales para limpiar su nombre ni filtró detalles jugosos para contrarrestar la versión que estuvieran tejiendo en susurros y canales secundarios. Había pasado años guardando sus secretos, dejando que la marca familiar brillara, incluso mientras se pudría por dentro. Todo para que pudieran pavonearse con el legado de su abuelo como si fuera un activo de marca personal. Pero ahora era institucional, no emocional. La traición pudo haber comenzado con una cena, pero la respuesta había terminado en ley, gobernanza, estructura. No tuvo que gritar. Simplemente dejó que la infraestructura hablara por él. Esa noche, su hija intentó publicar algo vago en su historia. Un cuadrado negro. Una cita críptica sobre la traición familiar y la corrupción del poder. Fue eliminada en cuestión de horas. No porque Thomas hiciera una llamada, sino porque la nueva política de gobernanza que la señora Drake instituyó incluía una cláusula: los comentarios públicos de los fideicomisarios desplazados desencadenarán una revisión legal adicional de los gastos anteriores.
Su hija no era estúpida. Entendió el mensaje. Patrick intentó filtrar una versión edulcorada a un boletín de antiguos alumnos local. Lo ignoraron. El nuevo equipo de supervisión ya se había puesto en contacto con todos los socios activos con un simple documento de preguntas frecuentes. Todas las preguntas se canalizarán a través del departamento legal y las declaraciones no oficiales se consideran no vinculantes y reputacionalmente no verificadas. En otras palabras, si hablabas, nadie estaba escuchando. Thomas observó cómo se desarrollaba todo desde la distancia, mayormente en silencio. No hizo discursos, ni declaraciones, ni llamadas. Porque, por primera vez, la traición de la familia no era solo un desastre emocional. Era profesionalmente obsoleta. No solo habían perdido privilegios, habían perdido credibilidad. Y el fideicomiso Holly avanzaba, impertérrito, recalibrado. Lo había reconstruido, no por rencor, sino por preservación. Su abuelo no había escrito la cláusula 14C para arrebatos de ira. La había escrito para momentos como este, cuando la única forma de defender el futuro era restar el pasado. Y ahora, la resta estaba completa. El mensaje de voz llegó a las 11:39 de la noche. Mucho después de que la actualización de gobernanza se hubiera enviado, mucho después de las renuncias y justo horas antes de que el primer congelamiento financiero se hiciera efectivo en 5 cuentas personales y conjuntas. Thomas estaba leyendo en el estudio, un viejo libro de tapa dura que no había tocado en años. Cuando la pantalla se iluminó, el nombre de ella todavía figuraba en favoritos, no por afecto, sino porque algunas batallas se monitorean mejor desde el frente. Dejó que saltara el buzón de voz. Segundos después, el mensaje apareció con un pequeño punto rojo. Lo miró por un momento y luego presionó reproducir. Su voz no se parecía en nada a la que solía organizar fiestas de cumpleaños o planear escapadas de fin de semana o acostarse a su lado, susurrando sobre una jubilación anticipada en Los Cayos. Ahora temblaba, con un borde de pánico, pero peor aún, de arrepentimiento disfrazado de preocupación. Me has quitado todo, comenzó, ya medio sin aliento. Están en pánico. Los niños no saben qué hacer. Patrick amenaza con algún tipo de comunicado de prensa, y mi padre. Él amenaza con demandas. Se está descontrolando. Thomas, por favor, solo habla conmigo. Solo dime qué quieres. Hizo una pausa y, como si esperara que él respondiera en tiempo real. Luego, más suave, nunca se suponía que hicieras esto. No pensé que lo harías. No pensé que pudieras. Clic, fin del mensaje. Ni una disculpa, ni una admisión, solo control de daños con voz temblorosa. Guardó el mensaje, abrió su canal de correo electrónico encriptado y reenvió el archivo del buzón de voz a la señora Drake con un simple asunto, posible interferencia. Archivar bajo 14C actividad posterior a la activación. Sin emoción, sin nota, solo procedimiento. Luego se levantó, se estiró y se puso una chaqueta azul marino. No tenía un plan. No tenía hambre, pero algunos instintos son rituales. Condujo por la ciudad con las ventanillas bajadas. Sin música, solo el zumbido de los neumáticos y la brisa ocasional de octubre. El asador todavía estaba abierto. Entró en el mismo aparcamiento. Mismo aparcacoches, mismo jazz suave flotando desde la puerta principal. No dio un nombre, no lo necesitaba. El anfitrión lo reconoció de inmediato. Hubo un destello de incertidumbre en el rostro del joven. Algo entre la culpa y la confusión. Claramente se preguntaba si debería decir algo, si debería disculparse por la incómoda escena de la semana pasada. Thomas le ahorró la molestia. Solo un sitio tranquilo, dijo. Él mismo si está libre. Lo estaba. En cuestión de minutos, estaba sentado de nuevo. Rincón reservado, luz tenue, cubiertos pulidos, intactos sobre el lino. Pidió la misma comida. Chuletón, poco hecho, guarnición de espinacas a la crema, doble de bourbon, solo. Nadie más vino. Por supuesto que no. Pero esta vez, no se sentía como abandono. Se sentía como claridad. Miró los asientos vacíos. Uno para la hija que lo llamó controlador. Uno para el hijo que lo llamó ausente. Uno para Patrick, el hermano que nunca conoció un cuchillo que no quisiera retorcer.
Uno para el mejor amigo que confundió la lealtad con una ventaja. Y uno para ella, la mujer que una vez prometió para siempre y luego pasó 2 décadas tratando su paciencia como una debilidad. 7 sillas de nuevo. Solo que ahora el silencio no era hueco. Se lo había ganado. Porque esta vez no había dudas, ni esperas. El fideicomiso había hablado. Las puertas legales estaban selladas. Y aquellos que habían coordinado su traición finalmente se habían quedado sin guiones, explicaciones y excusas. No solo se habían saltado una cena. Habían organizado un golpe de estado, y habían perdido. Cortó el chuletón, tomó un bocado y levantó su vaso. No con amargura, no con victoria, sino con resolución. Porque hay una diferencia entre estar solo y estar en paz. La semana pasada, esos asientos vacíos se burlaban de él. Esta noche, lo honraban. El camarero pasó una vez, preguntó en voz baja, ¿le puedo traer algo más, señor? Thomas levantó la vista y luego sonrió. No, dijo. Esto es perfecto.